Muy buenas tardes en el Perú, muy buenas tardes para los países de América Latina, buenas noches para los países de Europa y Asia. Nuevamente estamos aquí en el programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología que transmitimos por Universal TV Digital y estamos en el segmento Hablemos de Política. Esta tarde nos acompaña el doctor Ciro Gálvez Herrera, candidato presidencial por el grupo Renacimiento Unido Nacional, RUNA, quien ya está con nosotros, y nos acompaña también el presidente de la Federación de Asociaciones de Comunidades Peruanas en Europa, el FECOPE, el economista Martín López. Les recordamos que estamos transmitiendo para 32 países y tenemos una teleaudiencia de más de 1,5 millones de personas, televidentes en todo el mundo. Pues bien, presentamos de esta manera a Martín López. Martín, tu presentación. Muy buenas tardes, doctor Gálvez, un gusto poder conversar con usted, un gusto de conocerlo. Estimado César, buenas tardes. Y bueno, con mucho gusto realmente para poder entablar esta conversación, este diálogo y tener pues conocimiento de las propuestas del doctor Ciro Gálvez, por lo menos en relación a peruanos en el exterior. Muy bien, gracias Bueno, Martín. Estamos en el cierre de campaña del doctor Ciro. Ya hoy es el último día para hacer las cosas públicamente. ¿Cómo se siente? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Y qué va a presentar de ser electo este domingo presidente del Perú? bueno, yo lamento mucho haber perdido casi un mes por el coronavirus, pero ya estoy en total proceso de recuperación y nosotros estamos seguros de que vamos a pasar la segunda vuelta y triunfar, porque somos una propuesta totalmente nueva y diferente a todos los demás partidos tradicionales. Es la primera vez que surge desde el interior del país, de las comunidades quechuas, del pueblo que fue sojuzgado por los españoles, a diferencia de que todos los partidos tradicionales proceden precisamente de esa vertiente occidental, como descendientes españoles tienen la visión del conquistador, del colonizador. Nosotros tenemos la visión del pueblo sojuzgado que hoy está despertando después de 500 años del trauma, de la humillación que vivía el Perú desde el coloniaje. Entonces, eso es lo positivo y lo que hay que canalizar es que este despertar sea por el camino de la paz y la democracia. Y hay papas, panicuna, Johan Chega, Inca kuna pachurincuna, alguien son goyog mi canchi, y chayman hinam alguien yaya, y democracia pidió que hay Perú taticrasun. Muy bien, Martín, tu reflexión y tu pregunta. Bueno, sí, en primer lugar, bueno, felicitar la campaña que está haciendo el doctor Gálvez en relación a sus propuestas, ¿no? Que muy legítimas, esperemos pues que tenga éxito en cuanto a su gestión como candidato a la presidencia del Perú. Naturalmente, mis inquietudes, mis preguntas serán relacionadas justamente al distrito electoral número 27 apenas creado. Así que yo quisiera preguntarle al doctor Gálvez, ¿cuánto conocimiento tiene de las problemáticas de los peruanos en el exterior? No sé si alguna vez oyó hablar de la FECOPE. Sí, claro que sí. Asociación de Comunidades Peruanas en Europa, ¿no? Y Así es. también escuchaba de AIPEU, que comenzó en Estados Unidos, pero es importante que los peruanos en el exterior estén así unidos y hagan respetar sus derechos. Y nosotros, los Luna, consideramos una sola familia a todos los peruanos, estén en la China o en Norteamérica, donde sea, pero son peruanos. Y yo vi un año, hace muchos años, cuando pensaba quedarme en Estados Unidos, muchos salimos de acá por una u otra razón, por la pobreza, por la violencia, y ahí vi el drama que viven
muchos peruanos. Algunos peruanos lograron acomodarse, regularizar su estatus jurídico en el país, pero hay muchos que todavía permanecen en la ilegalidad y son víctimas de todo tipo de discriminación, sufren. Entonces, hay muchas cosas que el Perú tiene que hacer por los peruanos en el exterior. Doctor, yo lo quiero felicitar porque usted ha mencionado casualmente a IPEUC, que es una de las seguramente asociaciones más antiguas que tenemos los peruanos, sobre todo de aquellos que emigraron a los Estados Unidos. Sí, en efecto, FECOPE es la Federación de la Comunidad Peruana en el exterior, o en Europa en todo caso, que aglutina a muchas asociaciones peruanas residentes justamente en esta parte del continente. Existen otras organizaciones de mucho respeto, Ofensiva PEX, FOPEX, bueno, y muchas asociaciones que durante todos estos años han ido fomentando de alguna manera pues el crecimiento, sobre todo de la cultura peruana en el exterior. Ahora la pregunta que yo quisiera hacerle al doctor Gálvez es en relación a la representación y a la representatividad. Los peruanos en el exterior, durante estos últimos 30 años, que es la época en la cual, como usted mismo ha señalado, muchos peruanos nos fuimos de nuestro país por una coyuntura social y económica muy particular a mediados de los años 80, que prácticamente determinó la salida de 3 millones de peruanos y que hoy se contabiliza en 3 millones y medio, posiblemente hasta 4 millones de peruanos en el exterior. Y como usted mismo ha manifestado, miles de peruanos se encuentran en el exterior justamente indocumentados y no se sabe exactamente dónde están, qué hacen, ni, en fin, los tenemos un poco ocultos, pero son peruanos. Bien, la pregunta es en relación a la representación y a la representatividad. Usted está llevando en las filas de su partido a 4 representantes peruanos que viven en el país. ¿Cómo define usted lo que es representación y representatividad, ¿no? Bueno, en cuanto al conocimiento de los territorios? claro, la representatividad quiere decir que si realmente los representas, si entiende sus problemas, ¿no? Y la representación es ejercer este cargo de congresista en representación de los peruanos residentes en el extranjero. Este es un tema muy difícil, al menos para Aruna es muy difícil porque Aruna no no contaba nunca con financiamientos como para establecer una logística y captar candidatos residentes en el exterior. Hemos hecho lo que humanamente se puede, pero yo sí conozco esta problemática y si nuestros candidatos de repente no reúnen todos los atributos, pero va a ser un trabajo en equipo y lo importante es que la cabeza, mi persona, conozca estas cosas. Hay cosas tan importantes que hacer, por ejemplo, ampliar el número de representantes para el extranjero y hacer que la comunidad residente en el extranjero esté en más contacto con el Perú. Porque ustedes saben acá la costumbre es que cuando uno se va al extranjero es como si hubiera muerto, hay que ya olvidarnos de él. Y no es así. Los residentes en el extranjero es una población tan activa que según últimos informes envían hasta más o menos 3.500 millones de dólares al año. Es que cuando uno se va al extranjero, uno tiene esa nostalgia, esa tristeza de que dejé a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Entonces, aunque no tenga para comer, yo veo que están mandando su platita, ¿no? Sus cosas son tan patéticas, ¿no? Y entonces no se puede olvidar a los peruanos en el exterior y más bien actualizar un censo y incorporarlos en los nuevos sistemas. Primeramente, aumentar su número de representantes, que es 2 es nada, ¿no? Tendría que sacarse la proporción exactamente con la misma regla que se hace para los que votan en el Perú, para la cuota de jóvenes, de mujeres. Igual nosotros estamos reclamando la cuota de representación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa justa, equitativa. Y otro, incorporarlos a la vida realmente como si estuvieran en el Perú, por ejemplo, en salud. En el extranjero
bueno, especialmente Estados Unidos, la medicina es muy cara. Con el sistema universal de salud gratuita para todos los peruanos, tiene que incorporarse también a los del exterior. Y esto es muy importante porque es el sistema nuevo de salud, el seguro social y tantos sistemas que se puede crear. Un seguro que valga en el país donde está el residente. O sea, como Doctor, hay seguro. doctor, perdóneme, usted ha tocado un tema muy importante, que es justamente el de la proporcionalidad, ¿no? Usted ha dicho dos son muy pocos. Y como usted bien ha manifestado, los pueblos indígenas también necesitan representación en el Congreso de la República. Esto implica tener que cambiar la constitución de nuestro país para poder ampliar el número de representantes en el Congreso de la República, Se tiene o en todo caso una, hacer por ejemplo, este arreglo que se hizo en comisión, ¿no? En la Comisión de Reglamento y Constitución, en el cual se quitaron dos posibles candidatos de Lima y se les dio a peruanos en el exterior. ¿Cuál de las dos alternativas propone usted como justa? Porque en todo caso quedarían los 130 congresistas o en todo caso se tendría que ampliar el número de congresistas, es decir, hacer dos legislaturas para cambiar, ¿cómo se llama? Un artículo, ¿no? A cambiar los artículos correspondientes dentro de la Constitución o en todo caso cambiar la ley dentro de lo que es Comisión de Constitución y Reglamento. bueno, nosotros proponemos una nueva constitución para construir un nuevo Perú, porque la actual y las anteriores fueron redactadas por una pequeña élite que maneja el poder, que actualmente no representa siquiera el 10% de la población nacional. Cuando se fundó la República en 1821, de 1 millón de peruanos, solo el 5% eran descendientes españoles que fundaron la República, 50.000 hijos de españoles y 950.000 peruanos originarios. Esa proporción permanece o ha crecido, pero siempre el poder queda en manos de una élite aristocrática. Entonces, eso tiene que cambiar. Y es porque las constituciones han sido redactadas solo por ese grupo, es rechazada por las grandes mayorías nacionales. Entonces necesitamos una constitución que refleje las necesidades, el pensamiento, el sentimiento de todos los peruanos para que todos estemos obligados a respetar y cumplir la constitución. Se tiene miedo de una nueva constitución en el Perú porque han corrido el mito de que sería una constitución que desconozca derechos fundamentales, que entrarían los marxistas, los comunistas y van a dar una constitución bárbara. Eso no es así. Obviamente, si gana un grupo de extremistas apasionados, van a promover una constitución de ese corte. Pero Oruna es un movimiento que surge de las mayorías nacionales y que no es marxista, tampoco es de derecha, de ultraderecha. Es una posición intermedia que practica la armonía universal que practicaban los incas, de entenderse con todos, armonizar con todos. Entonces, bajo este principio, nosotros en el gobierno, en el partido mismo, hemos tratado de incluir gente de todos los pensamientos, dejando constancia que no somos marxistas, no somos comunistas, somos tahuantinsuyanos. Es una ideología sui generis y el Partido Oruna tiene una ideología muy bien sistematizada en este libro, La teoría del renacimiento andino, cuyo autor es mi persona, y aquí está la auscultación de la realidad nacional. Entonces, una constitución redactada con participación de la mayoría de peruanos, gente sensata, gente ponderada, obviamente tiene que salir una constitución sensata, ponderada, ¿no? Que respete los derechos principales, como son derecho a la libertad, derecho a la libre empresa, en fin, que respete la democracia, porque yo creo que... Doctor Gálvez, perdón, disculpe la interrupción, pero para que se logre esta constitución que usted dice con gente responsable, con gente con un cierto sentido común, con gente inteligente,
¿cómo se buscaría? ¿Se buscaría a través de un sistema democrático? ¿Se harían elecciones para buscar este grupo constituyente? ¿O se formaría un grupo de personas bajo un cierto sistema, no sé, al gusto? ¿Cuál de los? Porque si es que es un sistema electivo, entonces dentro puede caer cualquiera, ¿verdad? Y si se hace a dedo, Claro, cae también solamente el del gusto de quien busca a dedo. O sea, ¿cuál de los dos sistemas buscaría usted? tiene que ser a través de una asamblea constituyente, pero ojo, aquí es donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene que poner unos requisitos un poco más exigentes para acceder a ser congresista o para ser constituyente. Yo creo que eso es lo que falta y también incidir en la capacidad moral, en las cualidades de cada persona y ver si realmente los candidatos son honestos. Y para esto hay métodos modernos. Ustedes sabrán, por ejemplo, el polígrafo es una máquina electrónica conocida como el detector de mentiras. Entonces, para admitir como candidato a congresista o a cualquier cargo, se le debe someter a esta prueba que tiene un 95% de aproximación y hacerle una investigación más prolija al candidato, porque ahora ya que estamos en víspera de elecciones todavía siguen encontrando que fulano tiene un juicio, que el otro. Entonces, son temas tan delicados, pero que hay que comenzarlos y va a llevar buenos años. Es toda una época de grandes cambios que ya están visualizados en el Perú. Mi participación en el debate presidencial y por los actos de discriminación, de menosprecio por mi idioma, ha despertado acá en el Perú a millones de peruanos originarios y hijos de provincias, de comunidades campesinas jóvenes que viven en Lima, y hay un sentimiento nacionalista genuino, muy, muy fuerte, y en eso va inmerso precisamente el rescate de los valores, entendiendo que el peruano prehispánico ha sido un hombre pacífico, que se guiaba mucho, mucho por los valores, y a partir de la llegada de los españoles, lamentablemente, ha venido pues otra cultura y otras culturas, tantos migrantes, trayéndonos malos ejemplos éticos y morales. Bien, Adelante, no, César. ingeniero o doctor Ciro Gálvez, se habla del Perú profundo y ahora hay que hablar del Perú exterior. Así es, así El es. Perú profundo y el Perú exterior son dos países, Estamos digamos, excluidos. claro, que están excluidos. La pregunta sería, ¿cómo incluir políticamente a los pueblos originarios de ese Perú profundo y cómo incluir a esos pueblos, a esos peruanos, de esas comunidades foráneas de peruanos que ya con el tiempo hasta están perdiendo esa identidad de ser peruanos en la segunda y tercera generación? ¿Cómo hacer eso, doctor? Tiene que ser una política de Estado orientada a eso, pero lo primero creo que el punto de partida es reconocerles su cuota de representación en el Congreso de la República, porque para que ahí tengan sus voceros en favor de los peruanos en el exterior. Igual en el caso de las comunidades, hoy no tienen, es como si no existieran. Entonces, estando ya representados por sus propios congresistas indígenas, va a haber una voz de ellos. Entonces, hay que incluirlos, comenzar por ahí. Y ya en lo político, en lo administrativo, se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, hablando esto del sistema de salud, hacer un solo registro de peruanos con una historia clínica digital única para todos los peruanos, sea donde estén, ¿no? Entonces, y para que con esto los peruanos en el exterior puedan venir y atenderse acá o también atenderse en clínicas u hospitales extranjeros, pero que el seguro social peruano pague. Estas cosas son totalmente viables. Ahora en el mundo digital, las transferencias, los pagos se hacen en segundos a través de la computadora. En ese caso, doctor Gálvez, tendríamos que abolir el centralismo, tendríamos que
replantear otra vez la regionalización que tanto daño nos ha hecho. Tiene ¿Cuál es la que propuesta de Runo? un gobierno federal en que cada región sea autónoma para que los tributos, obviamente los tributos, digamos, regionales, en este caso, o tributos del Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, sean pagados ahí en la misma región y una parte, obviamente, para el gobierno central. Entonces, acá el problema en el Perú centralista es que Lima absorbe todo lo que produce el Perú como un embudo y devuelve poco o nada. Entonces, cada región tiene que ser dueña de su destino. Y eso sí es posible en el Perú. Ahí tiene que ir, bueno, le escucho. Pues bien, le paso el turno a Martín López. Perdón. Entonces, a ver, yo quisiera nuevamente regresar al tema de peruanos en el exterior y a las problemáticas, ¿no?, que nosotros tenemos. No sé si usted, estimado doctor Ciro Gálvez, está al corriente de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, a nivel de servicios consulares en todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los traumas más grandes de las comunidades en el exterior es justamente el tener que resolver muchas veces la parte administrativa, ¿no? Que va pues en relación a los pasaportes, a los DNI, a las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que tenemos alrededor de 3,5 millones de peruanos en el exterior y tenemos estructuras consulares en algunas partes del mundo donde no existe la capacidad de atención. Y lo que ha sucedido es que también el servicio administrativo ha quedado retrasado, ha quedado relegado, prácticamente, digamos, vamos a llamarlo administrativamente obsoleto, ¿no? Contamos con una logística muy antigua, muy lenta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa propone usted si en caso de que usted fuera presidente de nuestro país, ¿no? Que a través de una acción, porque estas son acciones en todo caso del Ejecutivo, para poder reformar los consulados y los servicios consulares a nivel mundial? Tiene que digitalizarse toda la atención a los peruanos residentes en ese país. Tiene que digitalizarse. Y hoy una partida, por decir, de nacimiento, de matrimonio, no debe salir en más, es pues en 5 minutos, son cosas tan simples. Y a eso tiene que también sumarse que el cónsul, el embajador y todos los que trabajan en la embajada deben tener más sentido humano. Yo he visto, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, el cónsul es un gran señor de las altas esferas sociales del Perú que no entienden a la gente pobre. Entonces, el peruano no se siente representado por su cónsul. Eso yo creo que es un tema muy importante, cómo elegir a los cónsules, a gente que entienda, gente que tengan sensibilidad humana y puedan apoyar al compatriota. Yo he visto inclusive en muchos casos, por este miedo de que el país hospitalario de repente nos cuestiona que esto, que el otro, ignoran a los propios peruanos, los evaden, peor si son campesinos pobres, porque el cónsul, pues, se tira los jamones reuniéndose con las altas autoridades de ese país, y no debe ser así, no debe ser así. Eso yo he notado, le repito, que tiene que cambiar, y por otro lado también darle la oportunidad a los ciudadanos residentes para que ellos, en caso de estas cosas malas de un cónsul, puedan acudir directamente acá al Estado peruano para que se pueda fiscalizar a ese cónsul, porque se ha visto mucho descuido, abuso inclusive por parte de los cónsules. Mire, a propósito, yo quería hacerle notar, hay una figura en el exterior, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la organización de los peruanos en el exterior a través de un ente autónomo. Algunos lo llaman secretaría, algunas propuestas lo llaman un viceministerio, un ministerio, una organización de peruanos en el exterior adscrito quizás a la presidencia de la República. ¿Esto por qué? Porque a través del Ejecutivo se pueden lograr
muchas acciones que no se podrán lograr a través de la representatividad que tendremos con los congresistas, ¿no? Del Distrito 27. Lidia. Por ejemplo, esto va, por ejemplo, con los acuerdos bilaterales, ¿no? Esto va, por ejemplo, con una organización que se llaman consejos de consulta y que desde su creación hasta la fecha, hoy como hoy, no se pueden generar porque sencillamente existe una valla, ¿no? Hay un porcentaje que limita que se puedan constituir estos consejos de consulta. Pero si nosotros hablamos de fiscalización y tenemos un ente que está bajo la supervisión de un cónsul, ¿usted piensa que, por ejemplo, estos organismos podrían ser de alguna manera, podrían estar conmesos, por ejemplo, a la representatividad congresual? O en todo caso, ¿es factible la creación de un ente de peruanos en el exterior que ha venido demostrando hasta la fecha madurez, profesionalidad? Ha cambiado la imagen de nuestro país en el exterior. 3,5 millones de embajadores en el exterior, ¿no? Que han creado una gran imagen sociocultural. Entonces, no sé qué figura ve usted a través de peruanos en el exterior, justamente en el exterior, a través ya sea de relaciones exteriores y a través de todas las funciones consulares o diplomáticas que ejerce nuestro país. Una forma bien efectiva que he visto y que funciona en Estados Unidos es que los residentes se organizan en asociación, en una asociación. Entonces ya no es un solo residente que está presentando su queja, sino es el conjunto de residentes. Entonces, de que hay que controlar mejor a los cónsules es necesario. La cosa está clara ahí, porque nadie es dueño de todo, no pueden haber autónomos 100%, ningún funcionario del Estado. Tiene que haber algún ente que los controle. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que los cónsules, la gran parte provienen de la escuela diplomática, son diplomáticos de carrera, pero cada gobierno cuando gana también nombra a personas de su confianza, son cargos de confianza, pero eso también se tiene que abolir. Nosotros, Luna, no vamos a tener cargos de confianza, vamos a designar a la gente que realmente tenga capacidad, tenga méritos, pedir a las universidades para que nos propongan a sus mejores profesionales, sabios y científicos. Entonces, en este caso de los cónsules, a veces juega el interés partidario, que el presidente ganó y pone a sus allegados, a sus amigos como cónsules. Y si por mala suerte en el propio extranjero hay un peruano que es de otro partido, contrario al cónsul, ahí tiene todas las de perder. Entonces, se tiene que, creo que, afrontar esto y no es beneficioso que solamente el presidente de la República fiscalice y controle a los cónsules. Tiene que haber un control cruzado, de repente a través de la Contraloría y de estas asociaciones de residentes, que es muy, muy efectiva. Doctor, estamos hablando bastante del trabajo del cónsul, pero generalmente las asociaciones de peruanos en el exterior hacen su trabajo de manera casi personal. Son iniciativas muy particulares donde el Estado no participa. Son iniciativas de esos peruanos que radican allá, ven la necesidad de unirse, ven alguna otra cosa por hacer y ahí ya están trabajando. ¿Cómo hacer que esos casi 3,5 millones de peruanos que están afuera y que algunos ya están en su segunda y tercera generación, ojo, pestaña y ceja, no pierdan esa identidad, se integren al Perú y que no necesariamente lo puede hacer el cónsul? No debería haber una institución, alguna agrupación, algo que salga de Cancillería o que salga de algún organismo nacional que esté apoyando a esos peruanos que están afuera. ¿Qué propone en este caso Runa? Los políticos tradicionales actuales, imposible que lo hagan eso, porque ellos
árbol chueco, aunque le corten las ramas, no se van a arreglar. Ya tiene que ser una nueva generación y eso es lo que precisamente busca una transferencia generacional a los jóvenes, a la gente joven que se han ido al extranjero, que ya se decidan por comenzar a construir un Perú realmente integrado. Yo no espero nada si ganaran las elecciones uno de esos 3 o 4 políticos tradicionales que tanto apoyo tienen de los medios de comunicación y encuestadoras. Entonces, ahora, ¿cómo asociarse en el extranjero? Efectivamente, la vida en los países del primer mundo es mucho más agitada y cada uno mecánicamente se dedica a su trabajo. Pero creo que darse un poquito de tiempo y aunque sea por internet, constituir su asociación de residentes en cada estado o en cada ciudad, porque también esperar que, por decir la AIPEU, que la más antigua que agrupaba a los peruanos de todo Estados Unidos, es una institución tan grande a la cual no pueden llegar, sino más bien constituir asociaciones. He visto asociaciones, por ejemplo, en el estado de Connecticut, en New Jersey, en mismo Nueva York hay varias asociaciones. O sea, lo muy importante es que tengan personería jurídica. Entonces, a partir de eso, el propio país, en este caso Estados Unidos, tiene que facilitar, ya al ver una persona jurídica constituida, ya está sujeto a esas leyes. Y también inscribirlo en el registro, en los registros públicos del Perú. Yo soy notario y con todo gusto, si desean hacer asociaciones en cualquier parte Justamente, del mundo que estén. Entonces, doctor, también la Asociación doctor de Gálvez, Comunidades Peruanas en Europa, que me alegra realmente, la verdad que no conocía esto. Perdóneme que lo interrumpa en esta parte, porque es una parte muy interesante en relación al asociacionismo. Le comento que en realidad hay bastante asociacionismo y organizaciones en todo el mundo de peruanos. Justamente hace un momento le comentaba que quizás los mejores embajadores de nuestra historia republicana justamente son estos 3,5 millones de peruanos. Haber logrado una imagen cultural, sociocultural en el exterior, significa que las asociaciones han trabajado para que en las diferentes plazas, países del mundo, la imagen de nuestro país haya crecido. Y esto es hecho a través justamente del asociacionismo. Justamente FECOPE, que es una federación, aglutina a muchas asociaciones en Italia, en España, en Francia y en otras partes que han comenzado en estos momentos, sobre todo en estos momentos en el cual se habla del Distrito 27, hemos comenzado a hacer más cuerpo todavía, ¿no? Para tratar de buscar una voz fuerte. Seguramente FECOPE es una de las, es uno de los entes que tiene mucha representatividad, ¿no? Por el modo en cómo está organizado. Sus asociados, socios, las asociaciones tienen personería jurídica, de tal manera que estas asociaciones son en realidad entes extranjeros, constituidos por peruanos. Así Entonces, es. aquí se necesita crear una ley, porque no es fácil que una asociación que está en el exterior pueda viajar pues con todo su cuerpo directivo, ir a la SUNARP, hacer toda la gestión, registro de nombre, etcétera, etcétera, pagar aquí y allá, ir a firmar y luego regresar. Imagínense, unos están en Japón, otros en Italia, Francia, Estados Unidos, no es fácil. Entonces, Virtualmente. ¿no cree usted que, por ejemplo, nosotros estamos inscritos a través de Relaciones Exteriores? En Relaciones Exteriores se sabe cuáles son las organizaciones que trabajan por nuestro país, constituida por peruanos. ¿No se podría elaborar una ley de reconocimiento de estas instituciones y se hace una cosa mucho más veloz, mucho más rápida, a través de una ley justamente de reconocimiento, ¿no? de las asociaciones en el exterior? Es necesario, uno, fortalecer a estas asociaciones de residentes y segundo, establecer los mecanismos para su formalización viable, su inscripción en el Perú. Yo creo que esas solicitudes de inscripción hoy se puede hacer virtualmente y también físicamente a través del Ministerio, del consulado precisamente,
que el cónsul lo envíe y acá lo hacemos. Yo soy notario, conozco estas cosas y va a ser una alegría, Martín, servirlos, hermano. Yo tengo mucho sentimiento por los residentes en el exterior porque he tenido momentos también muy difíciles cuando estaba afuera. Es Bueno, una buena entonces, noticia, Martín, doctor. tómale la palabra. Así es una, estaba diciendo que es una buena noticia. Mire, lo interesante sería, hay dos aspectos en esto, ¿no? De un lado, que usted pueda ser nuestro próximo presidente, y del otro lado, que usted no logre llegar a la segunda vuelta, y bueno, en fin. Pero usted es siempre una persona, es un exponente político y hace parte de la estructura política de nuestro país, y usted es una voz. Entonces, le tomo la Gracias. palabra porque es importante. Usted está, de alguna manera, lleva la bandera de las comunidades campesinas, de las comunidades sobre todo nativas, y De como bien lo los dijo el sectores doctor excluidos. César Sánchez, ¿no? Se habla no solamente, no se debe hablar en nuestro país solo del Perú profundo, sino de los peruanos en el exterior. Tenemos en estos momentos, ¿no? Dos pequeños, no pequeños, dos grandes grupos de peruanos sin representación y sobre todo sin representatividad. Vamos a promover para que la representación de los peruanos en el exterior sea proporcional, precisamente, hacer un estudio, a ver cuánto le corresponde a este segmento, a este y este, porque yo veo que hasta ahora lo han hecho de una manera empírica y eso lesiona los derechos de los del exterior y también de las comunidades campesinas y nativas. Así es, así es. Completamente de Qué acuerdo con bueno, usted, estimado doctor. qué bueno. Algo que a mí me ha dado vergüenza es que cuando yo he estado, por ejemplo, en Santiago de Chile o en Buenos Aires, yo he visto procesiones del Señor de los Milagros y me parecía que estaba en la avenida Tanga, acá en el Perú. Vendían anticuchos, picarones, papas rellenas, todo. Inca Cola y todo lo que pasaba en el Perú, allá y bastante gente, peruanos, peruanos. Una de las cosas que yo admiro de Chile es que, por ejemplo, estuve en una isla llamada Margarita, ahí en el Mediterráneo. Estaba con un colega chileno y él me dice, mira César, ese vino que está allá es chileno. No puede ser, le digo, ¿sabes dónde estamos? Estamos casi en lo último de este planeta. No, César, ese vino es chileno. Y le llamamos al mozo y le preguntamos, por favor, ¿ese vino de qué país es? Y la respuesta del mozo en el turco fue, con el traductor, chileno, señor. Imagínense, Chile ha desarrollado una política exterior muy agresiva. Así es. Nosotros tenemos espárragos, tenemos café, tenemos nuestra gastronomía. Por ahí nuestra colega de Ginebra nos decía que en Ginebra solamente hay 35 restaurantes peruanos. En Chile hay más de 30 y los chilenos siempre dicen, los peruanos nos están invadiendo. Los mejores restaurantes en Santiago de Chile son peruanos. Entonces, Perú tiene mucho por mostrar en turismo, en exportaciones, gastronomía, etcétera. ¿Qué nos falta, doctor Ciro Gálvez? ¿Dónde está nuestra falla? Estamos entrando al bicentenario. ¿Qué nos falta? Nos Por... falta una política exterior mucho más dinámica, agresiva, que es que lamentablemente es un estado decadente el nuestro y que tiene que revitalizarse. Yo veo, por ejemplo, en el Perú, al que se va al extranjero, lo olvidan, es como si se hubiera muerto. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo veo que el Estado como Estado nunca descuida, nunca olvida a un estadounidense, por más que esté en el otro lado del planeta. Y es muy, muy riguroso en hacer respetar a los estadounidenses. Si algún norteamericano sufre algún pequeño acto de discriminación o abuso, Estados Unidos es capaz de invadir para defender a su compatriota. Eso falta en el Perú. Entonces, y yo sé lo que son estas cosas y hay una decisión firme de reorganizar totalmente la política exterior. Doctor, a propósito de la cultura en el exterior y justamente me acodo a la reflexión del doctor Sánchez,
Le comento que aquí en Milán, yo le estoy hablando de la ciudad de Milán, Italia, me encuentro ahí. Entonces, existen alrededor más o menos de unos 60 restaurantes peruanos. Bueno, claro, en estos momentos por cuestión de pandemia están cerrados, trabajan muy poco, ¿no? Los está afectando, realmente está afectando a una gran cantidad de pequeños empresarios, ¿no? En muchos otros sectores. Pero la cosa interesante de nuestra cultura gastronómica, fíjese, le comento que nosotros, yo llegué a Italia por los años 90, el año 89 más precisamente a Roma, y las primeras organizaciones que hicimos eran campeonatos de fulbito, y a través de esos pequeños grupos que nos llamábamos clubes de deporte, no faltó que quien llegaba con sus anticuchos, quien con su parrillada, quien con su arroz con esto, etcétera, etcétera, y bueno, en fin, es verdad, estábamos en un momento ilegal que no correspondía al sistema italiano, de tal manera pues que la policía obviamente ejercía presión, ¿no? Pero fíjese, de todas estas organizaciones, clubes y etcétera, etcétera, se han formado los restaurantes, porque muchos de ellos que vendían con sus cajitas, ahora ellos son los dueños de los restaurantes, en Roma, en Milán y en muchas partes del mundo. Comenzaron así, de abajo, del piso. Entonces, quería justamente, detrás del comentario que ha hecho el amigo César Sánchez, es que, por ejemplo, en Milán existen también los restaurantes chinos. Lo curioso es que en algunos restaurantes chinos, cuando usted pide la carta para ordenar un plato, usted encuentra el plato chino traducido en italiano, encuentra el plato italiano, que está hecho a base de espagueti o de pasta, porque los chinos son los inventores de la pasta. Y curiosamente, en la última parte de la carta, dicen platos, dice piatti peruviani, platos peruanos. Venden el lomito saltado, venden una serie de cosas de platos peruanos al modo de ellos, porque los chinos están en todo. La cosa curiosa es esta, como dice, ¿no? O sea, los peruanos nos están invadiendo, o sea, la cosa es al revés, ¿no? Entonces, yo quería hablar aquí de algo que es muy importante y que es justamente, son las oficinas comerciales. Las OSEX en el exterior no tienen ningún resorte, no tienen ninguna campana con las comunidades en el exterior, con los empresarios, a PROMPERÚ no lo conocemos, cuando se hace, por ejemplo, cuando se habla de labor sociocultural, no lo conocemos, como le dije hace un momento, las asociaciones trabajan con el propio peculio, entonces se ha ido construyendo el Perú con el propio sudor, ¿no? Con el propio trabajo. Otra de las cosas importantes, que justamente conversaba que usted lo acaba de mencionar, está en relación a al trabajo entre los peruanos y los derechos de los inmigrantes. Italia tiene un sistema que se llama la Farnesina. Italia sabe en qué parte del mundo se encuentran los italianos. Y en un momento de desastre o de emergencia, de cualquier cosa, el Estado italiano los busca, los repatria, los ayuda, no los abandona. Es más o menos un poco parecido a lo que usted acaba de mencionar con los Estados Unidos. Un peruano sale del Perú y no se sabe dónde está. Así es. Entonces, ¿qué acciones hay que hacer? De un lado tenemos las oficinas comerciales, PROMPERÚ, y del otro lado, una desatención increíble con el ciudadano peruano. Bueno, primero hacer un cuadro estadístico, estudiar un censo, tiene que hacerse de inmediato y ya cambiar pues esta política exterior peruana, como hace un momentito el ejemplo de los Estados Unidos, por un norteamericano que haya sido víctima de un abuso, aunque sea pequeñito, Estados Unidos es capaz de hacer una guerra porque defiende a sus compatriotas. Acá en el Perú no hay. Al peruano que se va al extranjero lo consideramos como si se hubiera muerto. Entonces, eso tiene que cambiar definitivamente. Ahora, también hay muchos peruanos en el exterior que no tienen la suerte de haber regularizado su estatus ciudadano, su residencia o su nacionalización. Entonces, viven ilegales una serie de vicisitudes, sufrimientos. Entonces, la política de una va a ser a ellos, ojo, repatriarlos del Perú y garantizándoles un puesto de trabajo en el Perú o una pequeña empresa que puedan conducir, porque muchos no vuelven al Perú, pese a que están tan mal, no vuelven simplemente por dignidad, porque tienen vergüenza y obvio, es natural, ¿no? Que fui y bueno, no tengo nada después de tantos años y ahora estoy volviendo fracasado. No, yo creo que esas cosas, por ejemplo, el Estado peruano
tiene que ver y repatriarlos, garantizándole un trabajo digno. Hay una ley que se llama, que es la ley 30.001, más conocida como la ley del retorno, que es la famosa ley de reinserción económica del peruano emigrante. Entonces, justamente se comentaba sobre la gran necesidad de tener que hacer una reforma en esta ley, porque sencillamente ha sido hecha pues en un momento en el cual se pensaba que el peruano solamente regresa por un cierto tipo de homenajes, para hacer un cierto tipo de inversión. Bueno, es decir, es una ley que todavía se tiene que volver a estudiar y se tiene justamente que tocar los temas que usted en estos momentos está diciendo, ¿no? Es la famosa ley 30.001, llamada ley de reinserción económica. Y es verdad, es decir, no todos los peruanos que están en el exterior están bien. Cierto, tenemos problemáticas, pero también tenemos propuestas. Ahora, imagínense que de los 3.500 millones de dólares de los cuales se habla, se estima que solamente sea el 30% de la población que se encuentra en el exterior que hace remesas. Es decir, estamos hablando de un 70% que aún no lo hace. Entonces, imagínese usted si tuviéramos la capacidad de poder organizar a las comunidades en el exterior y de alguna manera crear un resorte, una campana que pueda redundar en beneficio de nuestro país. Así es. Hay mucho que pueden aportar los peruanos en el exterior, inclusive en el tema tributario. Hay tantas cosas que están ya en la propia ley, pero no pues como no hay una política exterior agresiva, no hay una política de incentivo, de que el Estado peruano, caramba, en algún momento siquiera lo salude, lo felicite a un peruano, no hay nada de eso. Entonces, todo esto se tiene que rehacer, ¿no? Y construir un nuevo Perú. Yo les agradezco infinitamente por esta entrevista, César, Martín, infinitamente agradecido. Martín. Yo quisiera que me den su correo para hacerles llegar este libro que es la base filosófica, ideológica del Partido Oruna. Bien, le agradecemos. Ahí nuestro coordinador, ahí el director general Ricardo García se encarga de todo eso. Y de la misma manera, doctor Ciro Gálvez, muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos este domingo y cualesquiera sea el resultado, sabemos que usted está al servicio del Perú. César, infinitamente agradecido por esas palabras. Yo, papas, añan chay que me cae entrevista y alguien ya chay neo, peruano kuna castanquichi chay chay mandam kusikuni. Estoy diciendo que veo recién en esta entrevista que ustedes son gente muy inteligente, muy consciente de la realidad y que ustedes son útiles para el Perú y que siempre nos estaremos comunicando. Estimado doctor, bueno, estamos llamados para servir. Martín, tus palabras de despedida. Estimado doctor, desde Italia, bueno, pues mis felicitaciones a la campaña que usted viene haciendo. Naturalmente le deseo el mejor de los éxitos, tomo en consideración sus palabras y bueno, pues éxitos en su campaña y desde Italia un fuerte abrazo para usted y seguramente estaremos ansiosos de ver cuáles serán los resultados el día lunes. Con afecto, Martín López desde Milán, Italia. Infinitamente agradecido, hermanos. Gracias, César. Gracias, Martín. Hasta cualquier momento. Estuvimos con el doctor Ciro Gálvez Herrera, candidato por el grupo Renacimiento Unido Nacional, RUNA. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.